Hola a todos. Para los que nos siguen, los que nos ven, esta vez vamos a presentar un pequeño video sobre las tasas de interés y sus equivalencias. Una tasa de interés simplemente es un porcentaje que refleja el rendimiento que se tiene en una transacción económica. Para entender las tasas de interés, pues una tasa es un porcentaje que tiene tres elementos. Por ejemplo, tiene tres elementos. En este caso tenemos tres letras que por sus siglas son anual, anual, vencido. Estos elementos se denominan de la siguiente forma: base de tiempo, el periodo de pago y el momento. El tiempo en el que está la tasa es el base de tiempo o también llamada temporalidad. La segunda letra significa el periodo de pago, también conocido como periodo de causación. Y la última se conoce como el momento. Generalmente el momento tiende a ser dos tipos de momento: anticipado o vencido. Anticipado al inicio del periodo, vencido al finalizar el periodo. Es decir que estos elementos representan o conforman lo que es una tasa. Es decir que toda tasa es un porcentaje que está acompañado por tres tipos de elementos. A veces en presentaciones solo muestran dos tipos de elementos, pero se puede describir o definir un tercer elemento. Recordemos, la base de tiempo es la temporalidad en la que está la tasa. En este caso, para esta tasa y este ejemplo, está de forma anual, es decir, mi tasa está en una representación de tiempo anual. El periodo de pago significa que está también anual, es decir, la forma de causarlo, de pagarlo, es de forma anual. Y el momento, es decir, en el momento del pago, es de periodo vencido, es decir, al finalizar el periodo. Existen diferentes tipos de temporalidades, de las cuales vamos a definirlas acá. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo para poder explicar un poquito este tema que generalmente a veces genera un poquito de duda en el estudiante, en la persona que está aprendiendo esta temática. Y es que voy a poner por acá los meses del año. Tenemos los meses del año. Y entonces, si contamos cuántos meses del año tiene, valga la redundancia, un año, pues podemos decir que en un año hay 12 meses. En un año tenemos 12 meses. También podemos decir que ¿cuántos bimestres tiene un año? Realmente, pues los bimestres, la pregunta sería ¿cuántos meses tiene un bimestre? Y los bimestres pues son dos. Es decir que un bimestre tiene 2 meses. Y a la pregunta de cuántos bimestres tiene un año serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 bimestres. Recuerden que los bimestres es la conformación de 2 meses. Y en ese caso tenemos 6 bimestres en el año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora, también lo podemos hacer con trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene en un año? La pregunta sería inicial: ¿cuántos meses tiene un trimestre? Tiene 3 meses. Sería el primer trimestre, enero, febrero, marzo. El segundo trimestre sería abril, mayo, junio. Y el cuarto
el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, y el cuarto, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, que en un año existen 4 trimestres. También podemos definir cuatrimestres y lo que son los semestres. ¿Cuántos meses tiene un cuatrimestre? Pues serían la misma palabra cuatro, cuatrimestre, 4 meses. Es decir, que en un cuatrimestre hay 4 meses y en el año habrían 3 cuatrimestres, que serían de enero a abril, el primer cuatrimestre, de mayo a agosto, el segundo cuatrimestre, y el tercer cuatrimestre sería de septiembre a diciembre. ¿Cuántos meses tiene un semestre? Si nos vamos a la parte de los semestres, tendría 6. 6 meses tienen un semestre y en el año serían 2 semestres. Es decir, que en el año tendríamos 2 semestres y que cada semestre tiene 6 semestres, ¿no? De enero a junio el primer semestre y de julio a agosto sería el segundo semestre. ¿Para qué hacemos esta parte? Simplemente la hacemos para tener en cuenta las temporalidades de, del tiempo que puede tener una tasa en los diferentes periodos o periodicidades, como lo llaman en algunas bibliografías. Entonces podemos decir cuántos trimestres tiene un año. Tiene 4 trimestres. O también podemos preguntar cuántos trimestres tiene un semestre. Así un poquito más visual. ¿Cuántos trimestres tiene un semestre? Si este es un semestre, entonces estaríamos hablando de que tiene 2 trimestres, un semestre. Tiene 3 bimestres, un semestre, y tiene 6 meses, un trimestre. También podemos decir que en un trimestre hay 3 meses. También podemos decir que en un cuatrimestre hay 4 meses. También podemos decir que en un semestre hay 3 bimestres. Y bueno, digamos que en un cuatrimestre harían como fracciones en trimestre. Pero bueno, esa parte la revisamos más adelante. Esta parte se las dejo aquí planteadas porque generalmente a veces hay una confusión en el cambio de la periodicidad de las tasas, ¿no? Cuando decimos que vamos a pasar una tasa que está anual a trimestral o de una tasa semestral a bimestral. Entonces empezamos a preguntar cuántos bimestres hay en un semestre, cuántos trimestres hay en un año, y es importante tenerlo claro para poder hacer las diferentes equivalencias eh, que pretendemos hacer en esta explicación. Cuando hablamos de la palabra equivalencias, hacemos referencia a similitudes. Es decir, que son iguales. Una tasa anual, ¿cuándo sería igual de forma mensual? O como una tasa eh, trimestral es igual a semestral, ¿no? Es decir, que lo que buscamos con las equivalencias o similitudes es que en diferente temporalidad de tiempo valgan igual, ¿no? Una tasa anual vale igual de forma mensual, simplemente que cambia su representación. Para estudiar este tipo de tasas, existen 2 tipos de tasas. Voy a pasar o voy a mover este cuadrito que hicimos por aquí, lo voy a mover. Y voy a abrir otro libro por acá para poderlo copiar por aquí, para que lo tengamos un poquito más claro por acá. ¿Vale? Entonces,
Para estudiar las tasas, existen dos tipos de tasas, las tasas efectivas y las tasas nominales. Vamos a hacer una explicación de lo que son las tasas efectivas. Una tasa efectiva es la que, de entrada, es una tasa que funciona con interés compuesto y generalmente es, con su palabra lo dice, es una tasa que efectivamente se paga, es lo que realmente sale de nuestros bolsillos, lo que realmente se desembolsa. Y es lo que la que nos interesa conocer en en una transacción, en un préstamo, en una inversión, porque son las que realmente vamos a ver involucrado el dinero en efectivo. Generalmente las tasas nominales son tasas de representación de interés simple o tasas institucionales, eh, pero en su gran mayoría el sistema financiero actúa desde las tasas efectivas. Es por ende que desde las tasas de representación a una tasa que realmente o efectivamente se paga, pueden existir diferentes equivalencias, es decir, similitudes entre una tasa y otra. Y lo que buscamos con esta explicación es que usted pueda aprender a convertir una tasa nominal a efectiva o viceversa, de efectiva a nominal. Para que sea una tasa efectiva, debe cumplir dos requisitos. El primer requisito es que una tasa efectiva debe tener su base de tiempo y su periodo de pago en la misma equivalencia de tiempo. ¿Cómo así base de tiempo y periodo de pago en la misma equivalencia de tiempo? Es decir, que estas dos primeras letras, lo que es la base de tiempo y el periodo de pago, deben estar en la misma temporalidad. En este caso, anual, están en la misma equivalencia. Entonces, cumple el primer requisito para hacer una tasa efectiva. El segundo, que el momento siempre se ha vencido. Es decir, que este momento siempre debe ser vencido. Para que sea una tasa efectiva, debe cumplir estos requisitos. O cualquier diferencia o cualquier cambio o que no se cumpla uno de los dos requisitos, se podría considerar que ya es una tasa nominal. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 13%, anual vencido, 8%, semestre vencido, 5%, trimestre vencido, 3%, bimestre vencido, y 1% mes, mes vencido. Y tenemos unas tasas nominales, perdón, tasas efectivas, tenemos unas tasas efectivas. Mm. ¿Por qué? Porque cumplen los dos requisitos. Una, la base de tiempo y el periodo de pago sean iguales. Y dos, el momento, la tercera letra, sea vencida. ¿Vale? Ahora, lo que voy a explicar a continuación es cómo empezamos a cambiar, o la primera parte es cómo empezamos a pasar una tasa efectiva a una temporalidad efectiva menor, o de una temporalidad menor a una temporalidad mayor. Por ejemplo, vamos a pasar una tasa anual a mensual, o de una tasa anual a trimestral, o de una tasa semestral a bimestral, o viceversa, de una tasa bimestral a semestral, de una tasa mensual a anual, de una tasa bimestral a semestre o trimestre. Entonces vamos a pasar a lo que se conoce en otras biografías, las tasas periódicas. Es decir, que vamos a pasar a periodos nuestra tasa efectiva. Para ello, para pasar una tasa efectiva,
generalmente o en algún desconocimiento, la mayoría de las personas tienden a multiplicar o a dividir para poder pasar. Si yo tengo un anual y la quiero pasar a mensual, generalmente a veces se suele escuchar que se dice divídalo entre 12. O si tiene una tasa mensual y la quiere llevar a una tasa anual, le dice multiplíquelo por 12. Este tipo de conversiones no es a través de la multiplicación y la división, sino a través de una fórmula. La fórmula para cambiar tasas es igual a, abre paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la n, que es el tiempo, menos 1. Esta es la fórmula que usaremos para convertir tasas efectivas a diferentes periodos. 1 más la tasa t, que sería la tasa de interés, y n, el tiempo o el periodo. Y en este caso, pues vamos a utilizar lo que es esta fórmula para poder cambiar. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder cambiar una tasa anual a mensual, o de semestral a bimestre, o de trimestre anual, o de trimestre a mensual, para poder cambiar estas tasas. Pero para ello vamos a tener en cuenta estas flechitas que yo hice aquí adelante. Si vamos a pasar de una tasa que es menor a mayor, o sea, de una tasa de menor tiempo o de menor temporalidad a una tasa a mayor temporalidad, por ejemplo, tengo el 1% mensual, mensual vencido y la voy a pasar a una tasa anual, anual vencida. Para este caso, eh, cuando la tasa es menor y la voy a pasar a una mayor, el elevado está tal como está en la fórmula. Es simplemente un elevado, es decir, la potencia simplemente es n. Pero cuando es una tasa de mayor temporalidad y la voy a pasar a menor temporalidad, por decir una tasa anual a mensual, una tasa semestral a bimestre o a meses, es una tasa mayor, pero la voy a convertir a una tasa de menor temporalidad, se utiliza el elevado de esta fórmula de acá, se lo utiliza en fracción, es decir, 1 sobre n. El 1 ya está preestablecido, simplemente que le vamos a poner 1 sobre n, donde n es los periodos. ¿Y por qué utilizamos en fracción? Porque si tenemos una tasa anual y la voy a llevar a mensual, no puedo utilizar la potencia directamente, decir que de años hay 12, en un año hay 12 meses, es decir que n, que es los periodos, sería 12. Es decir, que aquí en n reemplazaría por 12. No puedo utilizar directamente la potencia y poner el número 12 porque estaría amplificando mi tasa. Lo que yo utilizo es una fracción, 1 sobre 12, porque voy a encontrar una fracción del tiempo en el que está la tasa. Es decir, si mi tasa está anual, yo voy a encontrar una fracción de esa tasa. Para el ejemplo, voy a encontrar un mes de 12 que tiene la tasa. Entonces, generalmente, si voy a pasar de una tasa anual, semestral, o trimestral, o bimestral, y la voy a llevar a una tasa aún menor, o sea, tengo una tasa mayor y la voy a convertir a una tasa menor, sépase que se debe utilizar una fracción en términos de fracción. La potencia debe ser fracción. Ahora bien, para entender un poquito estas siglas, cuando hablamos de anual, anual vencido, esto es lo mismo a decir a una efectiva anual. Cuando hablamos de semestre, semestre vencido, estamos hablando de decir que es una efectiva semestral. Cuando hablamos de decir trimestre, trimestre vencido, es lo mismo a decir una efectiva trimestral. Cuando hablamos de bimestre, bimestre vencido, es lo mismo a decir efectiva bimestral. Y cuando hablamos de mensual, mensual vencido, es lo mismo a decir una efectiva mensual. ¿Por qué
Como estas letras de anual, anual vencido, semestre, trimestre, trimestre, bimestre, bimestre y todo el momento en vencido cumple las dos requisitos de base de tiempo y periodo de pago en la misma equivalencia y el momento siempre vencido, se consideran que estas tasas son efectivas. Es decir, que una efectiva anual es lo mismo a decir anual, anual vencido. Que una tasa efectiva semestral es lo mismo a decir semestre, semestre vencido. Y así sucesivamente con las demás tasas, ¿no? Mensual, mensual vencido es lo mismo decir efectiva mensual. ¿Por qué? Porque cumple los dos requisitos de una tasa efectiva. Base de tiempo y periodo de pago en la misma equivalencia y momento siempre vencido. Ahora, ya para hacer algunos ejemplos para entender lo que son las tasas efectivas, haremos unos ejemplos aquí para poder entender. Entonces, por ejemplo, tenemos una tasa que está en un 12% efectiva mensual, efectiva anual, perdón, y la queremos convertir a una tasa mm, que sea efectiva mensual, ¿cierto? Vamos al primer ejemplo. Entonces, utilizamos la fórmula para poder convertir, el resultado sería, aplicamos la fórmula. Abrimos paréntesis, 1 más la tasa, en este caso me pide la tasa, que es el 12%, está en una temporalidad mensual, y la voy a pasar a mensual. Perdón, está en una temporalidad anual y la voy a pasar a una temporalidad mensual. Es decir que si es una tasa que está en términos anuales, términos anuales, y la voy a pasar a una menor tasa, que es una términos mensuales, es de una tasa mayor a menor, utilizo en términos de fracción, es decir, 1 sobre, y ahí nos hacemos una pregunta. ¿Cuántos meses hay en la tasa actual? ¿Cuántos meses hay en esta tasa anual? Entonces, hay 12 meses en un año. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, n cobra el tiempo en el que está la tasa de representación. Menos 1. Pues aquí hemos aplicado esta fórmula que está acá arriba de esta manera. Ahora, Excel nos muestra una tasa que no está en términos porcentuales. Aquí nosotros convertimos la tasa en términos porcentuales para mayor entendimiento. Va a ser un poquito más grande para que la tengamos muy clara. Ahora, hemos pasado de una tasa efectiva anual a efectiva mensual. Aquí hay una equivalencia. Es decir, que aquí ya encontramos la tasa efectiva mensual. Es decir, que un 0,95% es una equivalencia de el 12% de efectiva anual. ¿Por qué? Porque 12 veces esta misma tasa es lo mismo decir 12% efectiva anual. Hay una equivalencia en términos de tiempo. Ahora, podemos convertir, podemos hacerla inversamente para encontrar el resultado. Por ejemplo, vamos a pasar esta tasa del 0,95 efectiva mensual, pero ahora la vamos a devolver a términos efectivos anuales, ¿no? A ver si todo está muy bien. Términos anuales, es decir que vamos a pasar esta tasa con la fórmula, abrimos, perdón, resultado sería, con la fórmula, 1 más la tasa elevado, aquí elevado, nos hacemos la pregunta, ¿esta tasa es de menor a mayor o de mayor a menor? Pues miramos que es una tasa mensual y la vamos a pasar a anual, es decir, tenemos una tasa mensual y la vamos a llevar a una tasa anual, entonces es una tasa menor a mayor, el elevado simplemente es n, es decir, que aquí n sería ¿cuántos meses hay en un año? 12.
menos 1. Aquí me muestra en número, yo la convierto a porcentaje y ya tenemos la tasa del 12%. Hemos pasado una tasa de mensual a anual. Voy a hacer unos ejemplos aquí para dejar un poco claro lo que es las tasas de diferentes conversiones. Por ejemplo, el 3% efectiva trimestral y la queremos pasar mm, a una efectiva semestral, de una efectiva anual la queremos a una efectiva bimestral y de una efectiva semestral a una efectiva bimestral. Aquí pongo una efectiva trimestral. Ahí. Vamos a poner el 18%, por acá ponle 11%. Y vamos a estas conversiones. Una efectiva trimestral la vamos a convertir en una efectiva semestral. 18% efectiva anual lo vamos a pasar a una efectiva trimestral. Y 11% efectiva semestral lo vamos a pasar a una efectiva bimestral. Por acá vamos a ver el resultado. Sería entonces 1 más la tasa, el 3%, elevado, es una tasa trimestres, la vamos a pasar a a una tasa semestral, es decir, que es una tasa menor a una tasa mayor. El elevado, simplemente n. En este caso n, hacernos la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un semestre? Y entonces, si uno va a revisar el cuadrito de acá, se pregunta que cuántos trimestres hay en un semestre, se da cuenta que hay 2 trimestres. ¿No? Entonces, sería la tasa 1 más la tasa elevado a la 2, porque hay 2 trimestres en un semestre, menos 1. Porcentaje 6,09. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a cambiar aquí. 18% elevado a la una tasa anual a un trimestre es una tasa mayor a menor, es decir, que aquí vamos en fracción 1 sobre n. ¿Cuánto es n? ¿Cuántos trimestres hay en un año? Pues miramos que hay 4 trimestres en un año, menos 1. Y la siguiente, 1 más la tasa, 11%, y vamos a pasar una tasa de semestres a bimestres. Es decir, una tasa mayor a menor. En ese caso, si es una tasa mayor a menor, es fracción 1 sobre ¿cuántos bimestres hay en un semestre? Nos damos cuenta que en un semestre hay 3 bimestres. Cerramos y hemos encontrado aquí nuestra tasa en términos bimestrales, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos los ejemplos. Ahora, hemos terminado lo que son las tasas efectivas. Hemos revisado ya lo que es una tasa efectiva. Cómo se convierten las diferentes temporalidades de tiempo entre tasas efectivas. Siempre las tasas efectivas entre efectivas se utiliza esta fórmula. ¿No? Tasa. Tasa efectiva. Esta puede estar en un periodo entre tasas efectivas. Se lo encuentra bajo esta fórmula, ¿no? Bajo esta fórmula. Nunca vayan a multiplicar ni dividir entre tasas efectivas. Ahora, vamos con las tasas nominales. Entre las tasas nominales tenemos que entre las tasas nominales tenemos mm, que una tasa nominal podría ser
toda tasa que no cumpla estos dos requisitos, que incumpla esos dos requisitos. Es decir, por ejemplo, tenemos anual, mes vencido. Tenemos semestre, trimestre vencido. Bimestre, trimestre, semestre vencido. Bimestre, bimestre anticipado. Mes, semestre anticipado. Aquí tenemos tasas nominales. ¿Por qué son nominales? Porque las dos letras de acá son diferente temporalidad de tiempo, es decir, no cumple este requisito. Y aunque esta de acá sí cumple, porque las dos tasas son iguales, el momento siempre es anticipado. Bajo la explicación que yo estoy haciendo, no, yo en base a la revisión bibliográfica, artículos científicos que se han revisado, se parte del hecho de que toda la tasa efectiva es siempre el momento es vencido. Aunque hago la claridad porque hay diferentes bibliografías que consideran que las tasas efectivas también son anticipadas. Y, y en esta explicación, pues mi intención no es debatir esa parte, ni refutar que una tasa efectiva puede ser anticipada. Simplemente haré la explicación desde la bibliografía revisada, desde algunos artículos que son top, donde se aclara que una tasa efectiva siempre tiene el momento vencido. Partiendo de eso, pues yo considero que esta tasa que tiene el periodo de tiempo y el periodo de pago en la misma equivalencia, pero que su tasa es anticipada, ya la considero que es una tasa nominal. Ahora, ¿cómo convertimos tasas nominales? Aquí, para poder convertir las tasas nominales, sí utilizamos lo que son la multiplicación y la división. Es decir, que aquí sí multiplicamos y aquí sí dividimos. Aquí sí multiplicamos y aquí sí dividimos. Multiplicamos cuando queremos pasar una tasa de menor a mayor. Y cuando dividimos cuando queremos pasar de una tasa mayor a menor. ¿Cuál es la diferencia entre usar la fórmula de acá, en efectivas, y usar la multiplicación y la división? Que cuando uno multiplica y divide, simplemente cambia la primera letra. Recuerden muy bien, cada vez que se multiplique, cada vez que se multipliquen, cada vez que se multiplique, se divida, la única que cambia es la primera letra, es decir, la base de tiempo o la temporalidad de la tasa, que es lo mismo. Siempre va a cambiar la primera letra. Si multiplicamos y dividimos, solamente va a cambiar la primera letra. Es decir, que si yo paso del 13% y lo divido o lo multiplico, solo afecta a la primera letra. Si utilizamos la fórmula de acá y si nos damos cuenta en los ejemplos, ¿no? Efectiva anual es lo mismo decir anual, anual vencido. Y efectiva mensual es lo mismo decir mensual, mensual vencido. ¿Cierto? Cuando nosotros utilizamos la fórmula, en este caso utilizamos esta fórmula de 1 más, uno más la tasa elevado a la n, es la fórmula de acá arriba. Nótese que tenemos una tasa efectiva anual
hemos pasado ya a efectiva mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos letras, al usar la fórmula, cambian. La diferencia entre nominales y efectivas y el uso de la fórmula en multiplicar y dividir es que cuando yo utilizo esta fórmula de acá arriba, me cambian las dos letras, la base de tiempo y el periodo de pago. Pero que cuando yo solo multiplico y divido, solo me cambia en las nominales la primera letra. La del medio, esta letra del medio, si nos damos cuenta, la primera, la segunda, la, ay, ¿qué pasa? Perdón. Si nos damos cuenta, la letra del medio no cambia cuando multiplicamos y dividimos. Eso hay que tenerlo muy claro porque, porque radica la diferencia entre usar la fórmula o multiplicar y dividir. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para poder entender esta parte. Por ejemplo, vamos a utilizar la primera de aquí, que tenemos una tasa del 13% anual mes vencido y la quiero pasar a una efectiva mensual. Y la efectiva mensual es lo mismo a decir mensual, mensual vencido. En ese sentido, ¿cómo convierto una tasa nominal a una tasa efectiva? ¿Cómo convertimos esa tasa? Pues si una tasa efectiva es porque sus letras, dos primeras letras son iguales y el momento es vencido, pues yo simplemente comparo. Si yo comparo estas letras con estas letras, que es las que busco, pues yo sé que ya la B la tengo, porque acá tenemos la B. La de letra del medio tenemos la M y aquí también tenemos la M, es decir, las dos últimas letras ya las tenemos en lo que queremos buscar. La única que cambia es la A, porque acá lo que buscamos es la M. Y entonces sabemos que la primera letra es la que se diferencia entre una y la otra. Y también sabemos que la primera letra se la cambia multiplicando y dividiendo. Entonces vamos a utilizar solo multiplicación y división para poder pasar una tasa del 13% anual mes vencido a una tasa efectiva mensual, que es lo mismo decir mensual, mensual vencido. Para ello, nos preguntamos si esta tasa es mayor o menor a la que queremos convertir. Pues tenemos una tasa del 13% mensual y la vamos a pasar a una mensual, mensual vencida, que es una efectiva mensual. Asumimos de que tenemos una tasa anual y la vamos a llevar a una tasa mensual. Para ello, dividimos. Es decir, que el 13% lo dividimos y ahí nos hacemos otra vez la pregunta de periodos. ¿Cuántos meses tiene un año? Porque la vamos a pasar a una tasa mensual. Entonces nos preguntamos, tenemos tasas mensuales, y queremos una tasa mensual a partir de una tasa anual. ¿Cuántos meses tiene una tasa? ¿Cuántos meses tiene una tasa anual? Y pues, sabemos que hay 12 meses en un año. Dividimos entre 12. El número lo convertimos a porcentaje y ahí hemos pasado la A E. Y lo demás permanece igual, mensual, mensual. Es decir, que ya hemos pasado una tasa nominal a una tasa efectiva.
Y es muy sencillo. Si se dan cuenta, simplemente pasamos una tasa nominal a una tasa efectiva. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el 6%, por ejemplo, este 8%. 8% semestre, trimestre vencido. Lo vamos a pasar a una bimestre, bimestre vencido, que es lo mismo a decir una efectiva bimestral. Y entonces hacemos lo mismo. Perdón. Vamos a pasarla aquí a una trimestre, trimestre vencido, que es lo mismo decir a una efectiva trimestral. Y entonces si comparamos las dos últimas letras son iguales a las que buscamos, simplemente que cambie la primera letra. Entonces dividimos. ¿En cuánto vamos a dividir? Hacemos la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un semestre? Ya sabemos que en un semestre hay 2 trimestres. Ahí hemos pasado ya una tasa trimestral de una tasa semestre, trimestre vencido, que es una tasa nominal, a una efectiva trimestral. Vamos a coger esto. Una 5% trimestre, semestre vencido, y la vamos a llevar a una semestre, semestre vencida, que es lo mismo decir, una efectiva semestral. Ahora, tenemos una tasa menor y lo que buscamos es una tasa mayor. Un trimestre lo que buscamos es a semestre. Es decir que aquí vamos a multiplicar. ¿Y por cuánto vamos a multiplicar? Lo que buscamos es un semestre, pero nuestra tasa es en trimestres. Es decir, ¿cuántos trimestres hay en un semestre? Volvemos a la misma pregunta que estaba en el anterior ejemplo y decimos que es 2. Pasamos la tasa, 10 en términos porcentuales y hemos encontrado semestre, semestre vencido, que es lo mismo decir efectiva semestral. Pasamos una tasa menor a mayor. Por eso multiplicamos. Ahora, vamos a otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger uno de acá. 1% mes semestre anticipado. No. Vamos a poner aquí un ejemplo. Ahorita explico el tema de anticipadas y vencidas. Simplemente voy a coger aquí mensual, semestre vencido y la vamos a encontrar en una efectiva anual, que es lo mismo decir anual, anual vencido. Si notamos aquí, miramos que la B y acá la B son las únicas iguales. La del medio y la primera letra son diferentes. En ese caso, lo que vamos a hacer es, como miramos que las dos letras son diferentes, la del medio y la primera, lo primero que vamos a hacer es convertir esta tasa lo más rápido posible a una tasa efectiva. Porque cuando encontremos la tasa efectiva, con la fórmula ya podemos llevarla a una tasa anual, que es la que buscamos. Es decir, que aquí, para volverla a efectiva, es decir, tenemos que igualar la M y la S. La B queda igual. Es decir, que la M y la S tenemos que igualarla para que quede semestre, semestre vencido, que es lo mismo decir semestre, semestre vencido, es lo mismo decir a efectiva semestral. Entonces, lo que buscamos es igualar estas dos letras. Lo primero que hacemos es tratar de igualar esas dos letras. Que al igualar esas dos letras, hemos pasado ya a una tasa nominal a efectiva. Pues, ¿cómo la igualamos? Tenemos una tasa menor y la queremos llamar a semestres. Queremos igualarlas, las dos letras, de mensual a semestre. Pues, ¿cuántos meses tiene un semestre? Tiene 6. Es decir, que si yo multiplico 1% por 6, recuerden que al multiplicar solo me cambia la primera letra. Y entonces, al multiplicarlo por 6, esta M, que es la que cambia, automáticamente al multiplicarla por 6 se convierte en semestre. Y entonces
Ya hemos igualado la tasa entre la base de tiempo y el periodo de pago. Semestre, semestre vencido es lo mismo decir efectiva semestral. Es decir, que ya hemos pasado una tasa que estaba del 1% mes semestre vencido a una tasa semestre vencido, que es lo mismo decir una tasa efectiva semestral. Hemos pasado una tasa nominal a una tasa efectiva. Ahora, lo que nos está buscando es una tasa anual. Entonces, nuestro segundo paso sería, ya tenemos la tasa efectiva semestral entre semestres, perdón, entre efectivas, se utiliza la fórmula. Y aquí viene el elevado. Tengo una tasa semestral y la voy a llevar anual. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Y hemos aplicado la fórmula. Elevado a 2 menos 1. Y aquí hemos pasado una tasa de semestre a anual. Recuerden que cuando usamos la fórmula ya cambian las dos letras. Es decir, que hemos encontrado la tasa anual vencido, que es lo mismo decir una tasa efectiva anual. Y hemos encontrado ya nuestra tasa anual. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tengo un 4%, qué sé yo, trimestre, mes, vencido. Y la voy a llevar a una semestre efectiva semestral. Y pongamos otro ejemplo por acá, donde digamos que tenemos el 2% bimestre, mes vencido. Y la queremos llevar a una tasa anual semestre vencido. Vamos a hacer esos dos últimos ejemplos. Voy a correrle un poquito más abajo. Tenemos una tasa trimestre-mes vencido y la queremos pasar a una efectiva semestral, es decir, a una semestre vencido. Miramos que aquí solo tenemos la primera letra, igual. La última letra, perdón, es igual. Entonces, lo primero que hacemos es convertir esta tasa lo más rápido posible a una tasa efectiva. Una vez que convertamos esta tasa a una tasa efectiva, entre tasas efectivas con la fórmula la puedo llevar a la tasa efectiva semestral que buscamos. Entonces, ¿cómo hago para cómo hago para convertir una tasa nominal efectiva igualando estas dos letras? Sabemos que cuando multiplicamos y dividimos solo cambia la primera letra. Yo quiero convertir esta T e igualarla a la M. ¿Cómo convierto esa T a M? Pues, simplemente paso de trimestres a meses. Es decir, que voy a convertir una tasa trimestral a mensual. ¿Cuántos meses tiene un trimestre? 3. Voy a pasar una tasa trimestral a mensual. Al dividirlo entre 3, esta T se convierte en M. Las demás permanecen constantes. Y hemos pasado una tasa del 4% trimestre mes vencido, dividido entre 3 a mensual vencido. La mensual vencido ya es una tasa efectiva mensual. Es decir que entre tasas efectivas yo puedo utilizar la fórmula para convertir una tasa efectiva mensual a efectiva semestral. Y aquí, al usar la fórmula, vamos a elevar a la n. ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6 meses hay en un semestre. Es decir, que vamos a utilizar la tasa del 1,33%, la vamos a pasar a efectiva semestral, elevándola a las 6 veces, la misma tasa mensual. Y ahí encontramos que hemos pasado una tasa del 1,33% efectiva mensual al 8,27% efectivo semestral. Y hemos terminado con esa tasa. Ahora, vamos a ver esta siguiente que es, ¿qué
que las que hemos visto es pasar una tasa efectiva, perdón, una tasa nominal a efectiva, pero acá lo que nos está pidiendo es una tasa, a veces hay nomenclaturas que ponen la primera letra como N, ¿no? Entonces dicen NBMB, o a veces dice así, NMB, ¿no? Mm, La letra N, pues significa que es una tasa nominal. Voy a ponerla aquí porque a veces se encuentra en bibliografías, ejercicios académicos o a veces hasta en las mismas publicidades o publicaciones o, o artículos, o presentaciones o cotizaciones del sector financiero de los bancos o entidades de crédito en general que a las letras o a los elementos de la tasa las antecede la letra N. Entonces aquí asumimos, o no asumimos, sino simplemente la letra N significa que es una tasa nominal. La está clasificando como una tasa nominal. Entonces, aquí decimos que es una nominal anual semestre vencido y acá tenemos una tasa nominal bimestre mes vencido. Es decir, que aquí vamos a pasar una nominal a otra nominal. Generalmente en los ejercicios anteriores hemos pasado una tasa nominal a efectiva, en su gran mayoría, o en todas las que hemos realizado en los ejercicios anteriores, pero aquí vamos a pasar una tasa nominal a otra tasa nominal, simplemente que tienen diferentes letras. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Para poder pasar y convertir una tasa que es bimestre mes vencido a anual semestre vencido, lo primer objetivo que tenemos que trazarnos es encontrar la letra del medio. Este es mi objetivo, encontrar la letra del medio. Es decir, convertir esta M a S. Ese va a ser mi primer paso. Tratar de convertir esa M a S. Luego busco las demás letras. ¿Vale? Entonces, ese va a ser mi primer objetivo. ¿Cómo convierto esa M a S? Cuando es una nominal a otra nominal. ¿Cómo la convertimos? Bueno, vamos a hacer ese ejercicio de entre nominales, conversión o equivalencia de tasas entre tasas nominales, cuando tienen el periodo de pago o la causación de diferente equivalencia de tiempo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, como sé que esta letra de la mitad solo cambia cuando yo utilizo esta fórmula de acá arriba, que es la tasa efectiva, con esta fórmula es la única manera de poder cambiar la letra del medio. La única manera de poder cambiar esta letra del medio acá es usando la fórmula de tasa efectiva. Es decir, que para yo poder utilizar la fórmula, mi primer paso es convertirla esta tasa a efectiva. Porque yo no puedo utilizar la fórmula ahí, porque esa fórmula solo se la usa con las tasas efectivas. Yo no puedo utilizar la fórmula con una tasa nominal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir esta tasa a una tasa efectiva. Y cuando la tengo efectiva, ya la puedo utilizar la fórmula. Ya está en efectivo. De lo contrario, no la puedo usar. Ahora, ¿cómo convierto esta tasa efectiva? Pues igualando las letras. Igualando estas dos letras, convierto esta tasa a efectiva. Entonces, ¿cómo paso una B a M? Porque la B tengo que convertirla en la M. Porque recuerden que cuando yo multiplico y divido entre tasas nominales, solo me cambia la primera letra. Entonces, si quiero pasar una bimestre a mensual, me tengo que preguntar, ¿cuántos meses hay en un bimestre? Hay 2 meses en un bimestre. Ahora, la voy a pasar de bimestre a mes. Entonces, si es de una mayor a menor, divido.
y lo divido entre 2. Entonces voy a pasar bimestres a meses. El 2% bimestral lo voy a pasar a mensual. Entonces lo divido entre 2. Encuentro la tasa mensual y las otras permanecen constantes. Mensual, mensual, vencida. Es decir, que hemos pasado ya una efectiva mensual, la tasa. Ahora, como ya tengo una tasa efectiva mensual, una tasa efectiva, voy a utilizar la fórmula para poder encontrar la S. Esta primera S. Ahora sí, tengo una tasa mensual, 1% mensual. ¿Cómo la convierto a semestres? Pues, ¿cuántos meses hay en un semestre? Hay 6 menos 1. Y aquí hemos pasado una tasa efectiva mensual a una efectiva semestral con la fórmula. Semestre, semestre vencido. Y entonces miren que aquí ya encontramos estas dos letras y aquí ya encontramos esas letras que andamos buscando. La única diferencia es que aquí es la A y aquí es la S. Ahora, ¿cómo hago para cambiar la primera letra? Multiplicando y dividiendo. Y entonces, ¿cómo hago para pasar esa S a A, la primera letra? Pues multiplico. Como es una tasa menor, la voy a llevar a una tasa mayor. Semestral es menor a anual, entonces voy a pasar una tasa de menor temporalidad a mayor temporalidad. Entonces multiplico. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Entonces lo voy a multiplicar por 2. Al multiplicarlo por 2, ya hemos encontrado una tasa anual. Y entonces aquí ya hemos encontrado nuestro resultado en 3 pasos. Anual, semestre vencido. Tasa nominal, anual, semestre vencido. Vamos a hacer otro ejemplo de este tipo. Entre una tasa nominal a otra tasa nominal. Por ejemplo, 6% anual, trimestre vencido. Y la vamos a pasar a bimestre, semestre vencido. Bimestre, mes vencido. Ahí pongámosle. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es convertir la T del medio a M. La primera letra que voy a buscar es la M. Y para ello necesito pasar la tasa a efectiva. Entonces la voy a pasar es igualando la T y las dos primeras letras de aquí. Esa A se convierta en trimestre, para que me quede trimestre, trimestre vencido, que es lo mismo decir efectiva trimestral. La divido entre 4 porque hay 4 trimestres en un año. Y en ese sentido, pues tenemos trimestre, trimestre vencido. Y ya hemos pasado nuestra tasa anual a trimestre, trimestre vencido, efectiva trimestral. Una vez que la tengo en efectiva trimestral, aplico la fórmula porque ya está en efectiva para convertir a otra efectiva. Y entonces voy a pasar de trimestres a meses. Que recuerden que vamos a encontrar la letra del medio. 1 sobre cuántos meses hay en un trimestre. Recuerden que estamos buscando la letra del medio. ¿Cuántos trimestres hay cuántos meses hay en un trimestre? Hay 3 menos 1 y listo. Hemos encontrado una tasa mensual. Perdón. Mensual vencida. Y ahora, como tenemos mensual vencida y lo que buscamos es bimestre mensual vencida, lo que buscamos es bimestre mensual vencida, ¿cómo cambio la primera letra? Simplemente multiplicamos por 2. Va a pasar una tasa mensual a bimestral. Multiplico por 2 y se convierte esta tasa en bimestre. Y hemos ya encontrado prácticamente mi tasa bimestral, mensual vencida.
Listo. Ahora, ya hemos visto esta parte de la conversión de tasas efectivas y nominales. Voy a explicar algunos usos de Excel. Por ejemplo, la fórmula tasa efectiva y lo que es interés, perdón, interés punto efectivo, creo que es. Interés punto efectivo y aquí es tasa nominal. Excel generalmente tiene incorporada una de sus fórmulas. Una de sus fórmulas. ¿No? Y por ejemplo, tengo un 12% anual mes vencido y la quiero pasar a una efectiva anual. Entonces puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Yo lo voy a hacer acá con la fórmula normal, 1 más el 12%, para ver cómo se utiliza, para ver que el resultado es igual. 1 sobre 12 menos 1. Va a pasar una tasa. Perdón. Estoy mal. Voy a pasar esta tasa anual mes vencido a una efectiva anual. Para ello, lo que hago es inicialmente pasar la efectiva, igualando las letras mensual, mensual, vencida. Esto lo divido entre 12 y me da 1%. Como ya está en efectiva, que es mensual, mensual, vencida, es lo mismo decir efectiva mensual, utilizo la fórmula para pasar una tasa mensual a anual, ¿no? De una tasa menor a mayor se utiliza el elevado directamente. ¿Cuántos meses hay en un año? Hay 12 menos 1. Y ahí hemos pasado una tasa mensual anual. Y hemos pasado del 12% anual mes vencido al 12% efectiva anual. 12,68% efectiva anual. ¿Cómo utilizo estas fórmulas que tiene incorporada Excel? Por ejemplo, voy a convertir esta tasa nominal a efectiva. Y esto ya la tiene incorporada Excel. Si lo buscamos, mira, aquí está, in punto efectivo, me dice tasa nominal, selecciono la tasa nominal. Recuerden que una tasa nominal, pues su base de tiempo y su periodo de pago son diferentes. Y el número de periodos son 12. 12 periodos, ¿no? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Y hemos encontrado nuestra tasa. Miren que con la fórmula incorporada de Excel, pues hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Ahora, no, lo podemos devolver. Nos podemos devolver, es decir, mm, ¿cómo pasamos este 12% efectivo anual? ¿Cómo la pasamos a una tasa anual mes vencido? Es simplemente devolviéndonos. Es decir, que este efectivo anual es lo mismo a decir a anual vencido. Es decir, que yo me devuelvo 1 más la tasa, aquí elevado a la 1 sobre 12, voy a encontrar una tasa efectiva mensual, que es lo mismo decir mensual, mensual vencida, y cuando ya tengo mensual, mensual vencida, este valor lo multiplico por 12 y ya me da anual mes vencido. Simplemente me devolví. Ahora, vamos a hacerlo acá. Tasa nominal, tasa punto nominal, me dice, coja la tasa efectiva. Tengo la tasa efectiva. Número de periodos, son 12 periodos. Y hemos encontrado la tasa nominal a partir de una tasa efectiva. Esas dos se las utiliza, eh, se las utiliza, esas dos
esos dos usos, que son esas dos fórmulas integradas en Excel para convertir tasas efectivas y tasas nominales. ¿Cuál es la limitante de estas dos tasas? Que la tasa nominal asume que la base de tiempo siempre va a ser anual. Y hay muchas bibliografías, hay muchos textos o libros que hablan de que la tasa nominal siempre es anual y que la tasa efectiva también siempre va a ser anual. Entonces asumen que la tasa nominal es anual y que la tasa efectiva siempre va a ser anual. Y hay bibliografías donde existen tres tipos de tasas: tasas efectivas, tasas nominales y tasas periódicas. Y que las tasas efectivas siempre van a ser anuales y las tasas anuales siempre van a ser anuales. Y que las tasas periódicas son las tasas por periodos, mensuales, bimestrales, semestrales. Para lo cual, pues no quiero entrar en discusión, es un error, ¿no? Asumir que toda tasa eh, nominal es anual y que toda tasa efectiva es anual. Pero se las dejo aquí. Simplemente es cuando queremos convertir una tasa, mm, cuando queremos convertir una tasa efectiva a través de una tasa nominal o de una tasa nominal a una tasa efectiva, asumiendo o tomando las tasas como si fueran de periodos anuales. Por ejemplo, vamos a un ejemplo: 13% eh, anual, trimestre vencido. Si utilizo esta fórmula de interés efectivo, siempre me la va a llevar a interés efectivo anual. Por ejemplo, si cojo el 6%, 6% semestre, bimestre vencido, perdón, aquí siempre asumimos que es anual, semestre vencido. Utilizando la fórmula, esta fórmula acá siempre me la va a llevar a efectivo anual. Em, si yo utilizo el 2%, perdón, aquí 2% no, por ejemplo, 20% anual, bimestre vencido, me la va a llevar a efectivo anual. Cada vez que utilice la fórmula, me la va a llevar a efectivo anual. Miremos: interés punto efectivo, tasa nominal, selecciono la tasa nominal, número de periodos, trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Y ahí me la llevo a efectiva anual, porque asume Excel que todas las tasas efectivas son anuales. Y acá, por ejemplo, igual, in punto efectivo, tasa nominal 6%, número de periodos, n per año. ¿Cuántos periodos tiene o cuántos semestres hay en un año? 2. Aquí tomamos como referencia la letra del medio para definir la temporalidad, es decir, para definir n, que es el tiempo, o el periodo, tomamos como referencia la letra del medio. ¿Cuántos bimestres hay en un año? 6, ¿no? Y hemos encontrado las tasas efectivas. También las podemos devolver, ¿no? Devolvernos a una tasa nominal. Tasa nominal. Y aquí recordemos que pues asume que toda tasa nominal es anual, ¿no? Número de periodos, pues 4. Perdón. Ahí ya. 4. Y hemos devuelto el 13% de acá, ¿no? Vamos a ver con el segundo. Lo voy a arrastrar, simplemente aquí le voy a cambiar la temporalidad de tiempo. Serían aquí 2. Y acá
serían 6. Y hemos devuelto la tasa efectiva a nominal, usando las tasas incorporadas de Excel. Y bueno, ya para terminar, nuestro último tema son las tasas anticipadas y vencidas. Las tasas anticipadas y vencidas hablamos es del momento, ¿no? Cuando hablamos de nuestra temporalidad, hablamos del momento. Es decir, cómo convertimos una tasa de diferentes momentos. Recuerden que hay dos tipos de momento anticipado o momento vencido. Momento anticipado es al inicio del periodo y vencido al final del periodo. Si queremos encontrar una tasa, vencida a partir de una anticipada, usamos la siguiente fórmula. Interés vencido es igual a interés anticipado dividido entre 1 menos interés anticipado. Ahora, si queremos encontrar una tasa anticipada partiendo de una vencida, la fórmula es interés anticipado, que es lo que queremos encontrar. Interés anticipado es igual a tomar el interés vencido y dividirlo entre 1 más el interés vencido. Entonces, IA, vamos de IA es interés anticipado. Vamos de IB, interés vencido. El único requisito para poder aplicar, el único requisito para poder usar, estas tasas es que la base de tiempo y el periodo de pago estén iguales, es decir, estén en la misma equivalencia de tiempo. Yo no puedo utilizar estas fórmulas de aquí cuando el periodo de pago y la base de tiempo están en diferente temporalidad. Yo no las puedo utilizar. Es decir, que tenemos que tener las dos letras iguales, las dos primeras letras iguales, es decir, así. Tenemos que tener estas dos primeras letras iguales, anual, anual, semestre, semestre, trimestre, trimestre, bimestre, bimestre, mes a mes. Cuando las dos letras están iguales, las puedo utilizar. De lo contrario, esas fórmulas no las puedo utilizar. Si están así, anual, mes, semestre, trimestre, semestre, mes, semestre, no las puedo utilizar. Primero tengo que igualar las dos letras y una vez que las igualo las dos letras ya puedo utilizar estas dos, ¿no? Entonces recuerden que este requisito es muy importante para poder convertir una tasa anticipada a una tasa vencida. Ejemplo, por ejemplo, tengo el 2% bimestre, bimestre anticipado y la quiero convertir a una bimestre, bimestre vencido. Tengo, por ejemplo, el 3% trimestre, trimestre anticipado y la voy a pasar a trimestre, trimestre vencido. O tengo el 5% que es, si yo, semestre, semestre vencido y la quiero pasar a una semestre, semestre anticipado, al revés. Entonces aquí podemos utilizar la fórmula. ¿Cómo convertimos una bimestre, bimestre anticipado a una bimestre, bimestre vencido? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Una tasa vencida. Para encontrar la tasa vencida, vamos a esta fórmula. Cogemos la tasa anticipada y la dividimos entre 1 menos la tasa anticipada.
Y hemos pasado tasa anticipada a vencida. Vamos con lo mismo. La misma fórmula de acá, la voy a arrastrar. Va a pasar una trimestre anticipada a una trimestre vencida, es decir, de una anticipada a vencida. Voy a encontrar una tasa vencida, la misma fórmula, como la tasa anticipada del 3% y la divido entre el 1 menos el 3%. Y ahí hemos pasado a una trimestre vencida. Si ustedes miran, la única diferencia entre la tasa anticipada y la vencida, entre encontrar una tasa vencida o encontrar una tasa anticipada, es el signo. Aquí es menos y aquí es más. Y ahora, miren aquí, para pasar una tasa ahora sí vencida, el 5% lo divido entre 1 más, porque es una tasa vencida y la voy a encontrar a una anticipada. Y hemos pasado una tasa vencida anticipada. Si notamos ahí, las tasas anticipadas son menores, ¿no?, que las tasas vencidas. Las tasas vencidas tienden a ser un poco más grandes en número, ¿no?, en porcentaje. Mira, aquí está más grande que esta. Y bueno, para rematar, podemos hacer dos ejercicios, dos ejemplos, con todo lo que hemos aprendido para poder ya culminar, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar una tasa del 15% anual, trimestre anticipado, y la voy a llamar a una semestre mes vencida. Y voy a tomar el último ejemplo, que sería uno de los más, digamos, un poco más de cuidado para poder hacer. Combina todo, sería como un 11% semestre, ponle bimestre anticipada, y la voy a llevar a una tasa anual, trimestre anticipada, ¿no? Entonces una tasa nominal, la otra tasa nominal, una tasa nominal, la otra tasa nominal. Vamos con el primero. Lo primero que voy a hacer es encontrar M, y para ello tengo que convertir esta tasa en efectiva. Entonces, igualo la A a la T, anual a trimestre, lo divido entre 4, porque 4 trimestres hay en un año. Esto me queda trimestre anticipado. Ahora la quiero encontrar a trimestre vencido para decir que tengo una efectiva trimestral a través de la fórmula que hemos aprendido. Entonces tengo la tasa anticipada, la divido entre 1 menos la tasa anticipada y hemos encontrado una tasa trimestre vencida. Aquí encontramos el uso de la tasa anticipada a vencida. Una vez ya la tengo en trimestre vencido, que es lo mismo decir efectiva trimestral, entonces entre efectivas voy a encontrar la M, que es la que busco de semestre mensual vencido. La M es la que me interesa encontrar rápidamente. Entonces la elevo a una tasa mayor a menor. Voy a encontrar un mes de 3 un mes de 3 que tiene la tasa, es decir, voy a encontrar un mes de un trimestre, un mes de 3 que tiene ese trimestre, menos 1, y aquí hemos pasado una tasa trimestral a mensual, mensual vencida. Ya hemos encontrado estas dos letras, ¿se cuentan? Ya hemos encontrado estas dos letras. Lo único que me diferencia es la M de la S. Para cambiar la primera letra, recuerden que se multiplica o se divide. En este caso, como es una tasa menor a la que quiero llevar es una tasa mayor, entonces multiplico. ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 6. Perdón, ¿cuántos meses tiene un semestre? Voy a multiplicar es por 6. Y ahí ya hemos encontrado nuestra tasa semestre mes vencido.
partir de un 15% ATA. O aquí a veces le aparecen como NATA, ¿no? Antecede, recuerden que cuando antecede la letra N es una tasa nominal. Y bueno, para ya graduarnos con honores a través de esta conversión de tasas, vamos a convertir esta 11% semestre bimestre anticipado y la vamos a pasar ese 11% a le voy a poner aquí como a veces se le encuentra, ¿no? Nominal, semestre bimestre anticipado y una nominal anual trimestre anticipado. A veces hay literaturas que aparece la N anticipada, ¿no? Que es la tasa nominal. Entonces voy a pasar de una nominal a una nominal. Las dos son términos anticipados. Y lo primero que tengo que hacer es volver a encontrar esta primera letra. Para poder convertir esta letra de bimestre a trimestre, pues lo que hacemos es poder usar la fórmula. Pero para poder usar la fórmula, para poder cambiar esa letra del medio, es necesario pasarla a efectiva. Y recuerden que las efectivas son vencidas. Es decir, que tenemos que pasar primero a esta efectiva a vencida y después devolverla a anticipada. Es una vueltica que la que vamos a hacer, pero es necesario hacerla para encontrar su equivalencia. Entonces, aquí 11%. Voy a igualar estas dos letras para poderla pasar a vencida. La divido entre cuántos bimestres hay en un semestre. Hay 3. Es decir, que aquí al dividirla entre 3 se convierte esta S en B, bimestre anticipado. Ahora voy a encontrar la vencida, que es la fórmula de acá arriba, dividido entre 1 menos la tasa del 6,3%. Esto está en porcentaje. Voy a poner el porcentaje. Y hemos encontrado bimestre vencido, que es lo mismo decir efectiva bimestral. Ahora, entre tasas efectivas bimestral voy a usar la fórmula 1 más. Una bimestre la voy a llevar a trimestres. ¿Cuántos bimestres hay en un trimestre? Pues más o menos no sabemos cuántos bimestres hay en un trimestre, pero podemos plantear de la siguiente manera. 3/2. Generalmente en el numerador va lo que queremos encontrar y en el denominador va lo que buscamos. Pues lo que queremos cuando se les presente generalmente cuando generalmente se les presente estas dificultades de encontrar la periodicidad, porque hay a veces, no sé, a veces encuentran que quiero encontrar la tasa en 7 meses, 8 meses, en 9 meses, cuánto representa la tasa en días o en 45 días, semanal, y se les dificulte la conversión por la periodicidad. Recuerden que pueden utilizar la fórmula así, 1 más el interés elevado a la n. Pero en ese n van a poner, ahí lo van a poner en fracción, el numerador y en el denominador, ¿no? -1. En el numerador es lo que quiero encontrar, el número que quiero encontrar. El denominador es el tiempo de la tasa. Entonces, para esta conversión, que queremos pasar de una efectiva bimestral a una efectiva trimestral, lo que quiero encontrar es una tasa, un trimestre de un bimestre. Lo que quiero encontrar es un trimestre, que son 3 de un bimestre. Y ahí hemos pasado una tasa bimestral a trimestral. Ahí tenemos trimestre vencido, parecida a esta de acá más o menos. Aquí como está trimestre vencido, lo voy a pasar ya anticipada. Porque aprovechando de que estas dos letras son iguales, ya la voy a devolver a anticipada. Entonces sería 1
Más, ahora para poderla pasar anticipada ya no es menos, sino más 5,76% dividido entre 1 más 5,73%. Y hemos pasado a una trimestre anticipada. Ahora ya tenemos trimestre anticipada. Lo que buscamos es convertir, esto es lo mismo, esta es una n, ¿no? Aquí hay una n que es denominal. Lo, lo que queremos convertir es esta a ata, ¿no? De esta trimestre la quiero pasar a. Y entonces, para pasarla de trimestre anual, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. Recuerden que cuando multiplico y divido, solo cambia la primera letra. Aquí lo estoy multiplicando por 4, solo me cambia la primera letra. De multiplicar 4 trimestres sería años. Y hemos pasado ya, para finalizar nuestra tarea de hoy, que es 11% nominal semestre bimestre anticipado a una nominal anual trimestre anticipado. Aquí antecede la letra E, que me hace referencia que es una tasa nominal. Y bueno, un ejemplo para sus casas, que los puedan desarrollar. Los ejercicios como estos, que conjugan todo, 10%, trimestre, mes anticipado a anual semestre anticipado. 5% bimestre, mes anticipado a semestre, trimestre anticipado. Pongámosla así. Así se mete. Listo, me comentan ahí en los comentarios cuáles son los resultados de esos dos ejercicios. Yo les voy diciendo ahí si van bien o dónde se pudieron haber equivocado. Bueno, un abrazo, espero hayan aprendido en este espacio de tasas de interés.